entramos entonces por última parte al estudio de los métodos, que son comunes a todas las metodologías. Vamos a tratar de hacer una síntesis de distintos métodos que en algunos casos solamente se utiliza uno de ellos. Por ejemplo, Kelsen en el positivismo de la teoría pura solamente postula el método deductivo. Otros van a hacer un binomio deductivo-inductivo. Otros van a introducir el fenomenológico con el inductivo y así sucesivamente. De acuerdo a cómo sea la metodología, ustedes van a ver que va a ir priorizando o utilizando uno, dos o varios de estos métodos que vamos a describir. El método deductivo, que es el más conocido por ustedes, se caracteriza porque se parte de un razonamiento, un juicio, una afirmación o una proposición de tipo general para ir a otra proposición, conocimiento, juicio que puede ser general o que puede ser particular, y por lo tanto uno puede extraer conclusiones generales o particulares. Concretamente, puedo tener premisa mayor, un juicio siempre va a ser de índole general o universal. Todas las normas del Código Civil y Comercial son vigentes en el territorio argentino. La premisa menor puede ser un juicio de tipo particular. Ejemplo, el artículo 512 forma parte del Código Civil y Comercial argentino y por lo tanto la conclusión en este caso es particular. El artículo 512 es aplicable o es vigente en el territorio de la República Argentina. O bien puedo hacer un silogismo en donde tanto las premisas mayor y menor como la conclusión van a ser todos juicios o proposiciones de tipo generales. Ejemplo, las normas del Código Civil y Comercial son aplicables en el territorio de la República Argentina. Premisa menor, el matrimonio está regulado en el Código Civil y Comercial. Conclusión, el matrimonio que está regulado en el Código Civil y Comercial es aplicable en el territorio de la República Argentina. El método deductivo requiere obviamente obedecer, seguir, respetar las leyes de la lógica formal, y las características, la ventaja que tiene es que siguiéndose correctamente las normas de la lógica, uno tiene la seguridad de que las conclusiones que obtengan son válidas. ¿Cuál es el problema del método deductivo? El problema del método deductivo, primero con respecto al derecho, es que cuando se refiere a casos particulares, a juicios particulares, la verdad de la conclusión va a estar supeditada a que sea válida la premisa menor, es decir, la premisa del juicio particular. Ejemplo, el artículo 79 del Código Penal establece que el que mata a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Premisa menor, Juan mató a Pedro. Conclusión, Juan debe tener de 8 a 25 años de prisión. El problema de esto uno de los problemas ¿es cierto, es real que Juan mató a Pedro? Primera cuestión. El segundo problema que tiene este tipo de juicios, sobre todo en el ámbito del derecho, es que en la conclusión no siempre es una derivación lógica, porque puede haber cuestiones valorativas. Yo puedo decir, puede ser cierto que Juan mató a Pedro, pero Juan puede tener de 8 a 25 años y no es lo mismo aplicarle como conclusión 8 años que 25 años. Entonces, este es uno de los problemas que tienen los juicios de tipo deductivo. Vamos al segundo, que es el inductivo, al método inductivo. El método inductivo se caracteriza porque se parte de juicios, razonamientos o proposiciones que son concretas, que son particulares. Juan mató a Pedro, María mató a Juana,
Diego mató a Marilina, Aldo mató a Silvia. Entonces yo empiezo a constatar hechos, o si ustedes quieren juicios, o si ustedes quieren algo, proposiciones que siempre son determinadas, concretas. ¿Qué característica tiene el juicio inductivo? Que a partir de verificar que cada una de estas proposiciones son verdaderas, Juan mató a Pedro, María mató a Juana, etc., que cada una de estas proposiciones son idénticas o similares entre sí, todas se refieren a la muerte o al asesinato de una persona por otra, que tienen características iguales, que obedecen a las mismas causas. Pues bien, yo a partir de esas constataciones particulares puedo inferir una norma, una proposición de carácter general. Es decir, si de A1, A2, A3, A4, A5, A10, A100 constato todos estos eventos, yo puedo inducir que dado A es B. Es decir, que cada vez que se presente A, cada vez que se produzca un evento, como por ejemplo la muerte de una persona respecto a otra, puede inducirse una cierta proposición, razonamiento de carácter general. Entonces, cada vez que un hombre mata a una mujer y en donde los móviles que se vienen verificando en cada uno de estos casos es abusar la posición preeminente del macho por sobre el género femenino, o el odio con respecto al género femenino, o el abuso con respecto al género femenino, yo de eso puedo inducir como norma general que hay ciertos tipos de crímenes, de lesiones u homicidios que están obedeciendo a un tipo de odio o de cuestiones que serán género, y que es lo que me permite luego tipificar un asesinato, un homicidio fundado en el tema género. ¿Cuáles son los problemas que tiene el método inductivo? El problema del método inductivo es que, como ustedes ven, tengo que partir de constatar un número significativo de casos que sean idénticos o similares entre sí. Uno de los problemas que podemos tener es que no verifico un número significativo de casos. Hay pocos casos. Y por lo tanto, si tengo pocos casos, yo no puedo inferir una norma, una proposición o un conocimiento de tipo general. Porque una vez haya ocurrido un determinado hecho, no quiere decir que siempre se vayan a producir de la misma manera o que respondan a las mismas causas. Primera cuestión. Segunda cuestión, aun cuando nosotros logremos individualizar una serie de hechos que responden a las mismas características, que son semejantes, etc., y de eso puedo derivar una conclusión de carácter general, esto implica que estoy realizando una especie de acto de fe. ¿Cuál es este acto de fe? Que yo supongo que los hechos futuros que se produzcan después de que yo enuncio ese razonamiento o ese conocimiento de carácter general, siempre van a seguir siendo iguales a los hechos que yo conocí. Cuando posiblemente la sociedad cambia y los hechos posteriores, por más que sean similares, no sean iguales ni tengan el mismo significado que tenían antes. Y el otro problema que puedo tener es que pueden darse hechos totalmente nuevos, totalmente distintos, y por lo tanto la inferencia o el razonamiento de tipo general que yo hice ya no es más válido. Vamos a seguir en otro video respecto a los últimos métodos.